¿sí o no? Ese sería el gráfico de una versus t, pero en este caso es tiempo. Siempre menos 10. Para todo tiempo siempre va a ser 10. ¿Ya? Así, ese es el gráfico A versus T del lanzamiento de moneda. Ah, ¿y será la rapidez? Eso es la aceleración. Sí. O sea, en A versus T, esto Ya. se ve así. Ya. ¿Por qué? Porque siempre, en todos lados, siempre mi aceleración va a ser menos 10. ¿Y el área de lo que está abajo qué sería? Velocidad. Velocidad. Eso es velocidad, porque es calcular el área. Vas a obtener metros sobre segundo cuadrado por segundo. O sea, la al segundo que es metros sobre segundo. Esa es velocidad. Pero cuidado, ese es como la velocidad total. Una suma de las velocidades. Porque acá era la suma de todas las instancias recorridas. Ahí, la suma de todas las velocidades yo obtenida en ese tiempo. Una suma de velocidades. Hay que tener cuidado con ese concepto. Pero no creo que lo pregunto, pero la suma total de velocidades. O sea, si yo sumo cada velocidad en cada instante de tiempo, me da esa área. Pero eso cuidado que hay que meter otro elemento que lo van a ver en segundo semestre en cálculo. Y eso es la integral. Con integrales uno calcula, por ejemplo, aquí facilito calcular el área, pero si yo no tengo un área, un gráfico así, esa área. Claro. O sea, no un triángulo, una curva. Entonces, ahí hay mecanismos en cálculo para calcular. Eso lo van a ver después. También se puede calcular en física cosas con derivadas integrales. Ya. Ese es 7, bien completo el 7. ¿eh? Sí. Bien completo el... Yo no hizo una, o sea, no, pero lo motivo como ejemplo ¿no? Cuando puso integral. Ah. Sí, la integral es una sumatoria continua, el equivalente. La sumatoria sumo elementos discretos, 1 más 2 más 3 más 4, por ejemplo. Ya. Y la integral, y la sumatoria tiene un inicio y un final, ¿sí, no? Claro. Ya, pues la integral tiene un inicio y un final, pero lo que yo estoy sumando no son cosas discretas, es una función. Que yo sumo todos los elementos de su eje X y eso me echa un valor. Eso es lo que hace la integral. Es una suma infinitesimal. Eso lo va a ver el segundo semestre. Y otra cosa que tiene entretenida es que la integral es la contra de la derivada. Que la raíz es la contra del cuadrado, la integral es la contra de la derivada. Si yo derivo algo, o tengo esto y lo entero, o tengo lo mismo que tenía antes de ser derivado. Son funciones, no son funciones, son operaciones contrarias. ¿Cuál más les complica o dudas que tengan así de conceptos que son lo más importante? ¿Cuál encuentro mejor, el del tren o el del camión? El del 4 hay que graficar harto también, el del camión. ¿Y la guía 2 tuvieron dudas? ¿Algo que le haya saltado la atención? No caché esto. Ahora tengo acá. ¿Hasta ahora dudas? Algo que le haya quedado así como no caché mucho. Es que honestamente yo recién estoy empezando a visualizar las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo problemas en cómo plantear el problema. Ya. Redundantemente, pero... Ponte tú, tengo que leer, tengo el párrafo como el que vimos recién y tengo problema en identificar, o sea, no la velocidad ni la posición, eso no tengo problema. Lo que no veo exactamente lo que tú mostraste, el tema de cuál fórmula aplico. Ya. Pero si tú mandas son esas tres nomás. Esas son las que mandan. Nada de con H, aquí bien abajo sale un H. Eso no, pero eso no. Eso y yo impongo condiciones que se van a transformar en esa ecuación. Entonces no hay que ponerse más, porque estas otras ecuaciones salen de haber impuesto condiciones en estas originales y salen las otras. Pero las bases son esas tres. Esas son las que hay que saber. A ver, de la 2. En la nueva guía, el ejercicio que no hicimos fue el 5. El 5. Ese no lo hicimos. Hicimos tarea para la casa, yo estoy leyendo. Tiene algo bien. Hay como de prueba, porque hay la B de la 5. Hay que pensar. O sea, no es llegar reemplazo aquí y listo, sale. No, es la B que granarla un poquito. Ya. Ni siquiera la hacemos. La 5 tiene ¿Qué un. dice? No sé si. O quieren otra duda. Primero. ¿Cuál guía estás viendo? La segunda guía, la ciencia cinemática 2, pregunta 5. Ya, estoy bien. Que ya la encuentro. Sí, la de la manzana se deja caer Sí. verticalmente. Por ejemplo, en la 4 dice es lo mismo que esto. Esa la logramos solucionar hoy día con el ayudante. Por lo menos llegamos hasta el C. Hasta el C. Y después, cuando decía los dos instantes, como que nos queda claro en la parábola que habían dos posiciones. Entonces, Claro, porque es una parábola simétrica. Sí. llegar a Sí. sacarlo.
Pero la otra, no sé si están De hecho, sí, acuerdo. el ancestro predictivo, que no sé si lo van a ver, es como tomar un vertical, pero como el piso moverlo. Y uno cuando mueve el piso se pone una... Sí, se abre. Claro. Es lo único diferente. ¿Qué dicen? Las niñas. Yo creo que podríamos ver el 5 o el 4. Creo que podríamos ver el 4. ¿El 4 de la 2? Sí. Para repasar esto mismo. Ujú. Ya, a ver, para repasar. Vamos a dejar esto porque siempre es lo mismo. Y cálculo, ¿cómo van? ¿Van bien? Mejor que con la... ¿Mejor? En matemáticas. Yo le comentaba a Dios que van muy rápido. Van muy rápido, van en derivada ya. Sí. Sí. Ah, pero eso fue porque le pedimos al profe que lo Es explicara que se un pasó poco eso, que en derivado. física metieron las El derivadas. profe de mecánica fue el. Claro, el de Se mecánica. fue La ahí. velocidad ya. Que él metió derivado, paró más. no entendíamos nada y el profe El amigo del- ya, le metió la... No, de pues... paleteado no empezó a... El amigo del Diego empezó a meter la. ¿Dice el sospechoso? Sí, porque yo me acuerdo cuando estudiaba como mayo, Ya. segundo semestre de mayo, recién derivaba. Recién. Y todos son límites, así, te hicieron bolsa con límite, calculamos límite, todo un mes con límite. Recién derivaba en mayo, recién. Y ustedes ya en abril ya derivaban sus perímetros y vi las propiedades. Ya. El 4. Bueno, como ya, bueno, si entendieron bien el que hicieron ahora, van a saber todo eso es lo mismo que el otro, porque son todos iguales. El 4. Considere que en el instante t igual 0, desde el nivel del piso. Es un dato, desde el nivel del piso. ¿Qué significa? En términos de mi ecuación. Siempre hay que pensar, ¿qué significa en la ecuación? X0, 0. Perfecto. De hecho, va a ser altura, altura 0. Ya. En tanto T0 estoy del piso, o sea, eso lo leo como que inicial es 0 metros. O sea, lanzo el piso. Así se lee, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 5 j tongo. O sea, velocidad inicial de la GI es igual a 5 menos 5. 5, dice. Pero dice la lanza hacia arriba, Sí. positivo. Porque a veces la dejan soltar y dice más negativo, la velocidad inicial. Cuidado con eso. Listo. Usaremos la coordenada I como coordenada de posición. Ya. Como coordenada I. ¿A qué altura, medida desde el piso, la piedra se detiene por un instante? ¿Qué me están preguntando ahí? ¿A qué altura? En la posición. La posición 0. Posición final. Posición final. Eso están preguntando. ¿Cuál ecuación uso? La primera. La primera, ¿no? Sí, por eso tiene posición. Entonces, ¿En posición? Sí. Sí. En medio de la posición. Ya, voy a usar la primera. Para usar la primera, yo creo efectivamente voy a tener una posición que es la máxima, ¿no es cierto? Pero en un determinado tiempo. ¿Tengo ese tiempo? No, No. ¿Cómo tengo ese tiempo? Justo cuando llegue arriba hay que sacar. sacando la velocidad. Tendría que sacar. Y la velocidad, cuando llego arriba, ¿qué velocidad tengo? 0. Ya. Entonces tengo que empezar con la segunda. Para tener ese tiempo, listo. Entonces, yo sé que en la altura máxima, la velocidad en el final, en el GI va a ser 0. Entonces, eso, por lo tanto, 0 va a ser igual a 5 menos que t. O sea, 5 menos 10t. Y esto es que t es igual a 1 medio. 5 pasos para el lado y dividido. Bueno, le hago un paso, otro paso. 5 sobre 10. Esto es menos 5 partido en menos 10 es igual a t. 1 medio segundo es igual a t. ¿Ya? Tengo el tiempo que tardo de lanzarla hasta que llegue hasta ahí arriba, a la altura máxima y empieza a caer. ¿Por qué? Porque le impuse a la ecuación 2, le impuse que sea 0, o sea, con la velocidad es 0. Teniendo ese tiempo, tengo el tiempo justo cuando está ahí arriba. Entonces, si ese tiempo lo pongo en la de arriba, me entrega la posición justo en ese tiempo, que es la altura máxima. Y final va a ser igual a inicial más b sub 0 i por el tiempo menos 1 medio gt igual.
La altura final es la que busco, es la incógnita. Se la dejo ahí. Altura inicial, me dijeron al principio es desde el piso, Cero. 6. Más, la altura inicial es 5. Menos 5t cuadrado. 5t. ¿Y qué sucede acá? Sucede que... ¿Cuánto es eso? Ah, Falta algo, ¿no? No Sí, falta porque hay que nada. reemplazarlo. Falta el tiempo. Y eso me da 5 medio menos 5 cuartos. Y eso es 5 medio. 5 medio menos 5 cuartos son 5 medio. Usted va a la calculadora. claro. 10 partido por 4 menos 5 medio. De 5 medio. Porque esta cosa como afuera que es un medio menos un cuarto y es un medio. A ver. No, pues un medio menos un cuarto son un cuarto. 5 medio menos 5 cuartos ¿Cuánto es? me da 5 cuartos. Sí, pues 5 cuartos. No, está bien. 5. Bien. Listo. Y hicimos la pregunta A. Así se hace la altura máxima. Necesito el tiempo para la altura máxima. ¿Cómo calculo ese tiempo? Con la segunda ecuación que me digo, le impongo a la función velocidad 0 porque llega hasta ahí y empieza a bajar, o sea, sube y se detiene. Y ese tiempo lo pongo en la primera y sale. Es 1,25. La B. ¿En qué valor de t, o se preguntan tiempo directamente, la velocidad de la piedra es 3 J tombo? O sea, 3. Me preguntan, esa es la A. La B. Me preguntan un tiempo conocido cuando la velocidad en el eje Y es 3. Ya, me preguntan un tiempo. Bueno, tengo dos que tienen tiempo ya, pero me dan como dato una velocidad inicial. Ah, pues la segunda, tengo velocidad, me dan un dato, no velocidad inicial, me dan una velocidad. En ese instante, en la velocidad que yo busco final, pero es como la velocidad que yo busco, porque esto en verdad Claro. es como la velocidad que yo busco en tal tiempo. Velocidad final, no. Ya, pues ¿qué ecuación me da entrega velocidades en función del tiempo? La segunda. Ya, pues, velocidad final, o sea, tengo 3, va a ser igual. Velocidad inicial es 5. Menos GT. Y eso es menos 2, va a ser 5 restando, igual a menos 5T. Y eso me queda 2 quintos. Igual a T. Ah, sí, tienes razón. Eso es. O sea, en ese instante de tiempo, yo voy a tener una velocidad de 3. ¿Por qué 5? Si el T no estaba cerrado. Sorry. Gracias por... No, era Sí, es 10. un quinto. Me confundí con la primera. Claro. Un quinto segundo. Menos 2. Y el tercero, unos 2 segundos. Entonces el tiempo es un quinto. Claro. Claro. Si la velocidad es positiva, el tiempo tendría que darme siempre menor a un medio. Porque pasado un medio empieza a caer. Entonces, pasado un medio empieza a caer. Porque el un medio es el tiempo justo cuando llegue hasta arriba. Por eso es que si me dan como velocidad en el instante 3, cuando llega a 3 metros sobre segundo, o sea, en esa velocidad, tiene que dar un tiempo positivo. Porque es entre el instante que yo lancé la moneda hasta que llegue hasta arriba. Y tiene que darme un quinto. Y un quinto menor que un medio. Por lo tanto, falta tiempo para llegar a un medio para que empiece a caer. Entonces, eso hay que leerlo de esa forma. ¿Ya? En C, en el instante calculado en B, la piedra ¿va subiendo o va bajando? ¿O va de regreso? Ahí tendría que saber, acordarme cuánto era el 0. Y cuando el 0 era 0,5 segundos, va subiendo. Va subiendo. Otra forma de verlo es que la velocidad que nos dan es 3 metros sobre segundo. Es positiva. Va subiendo. O otra forma de decirlo, que en el tiempo un quinto aún no llega a la altura máxima. La altura máxima la llevo en un medio, cuando va subiendo también. Ok. Esa es otra forma de explicarlo. La D. Determine los 2 instantes de tiempo. 2 instantes en que la piedra está a 1 metro de altura sobre el piso. Indique claramente el valor de T que corresponde a cada situación. O sea, están preguntando, en esa posición que están dando hay que buscar el tiempo, ¿no? O sea, Sí, por preguntas del tiempo. yo tendría que Pero ya te decir están condicionando la posición. ¿Puedes ¿Qué explicar hace? de nuevo el C? El C.
En el instante calculado en B, la piedra va subiendo o va bajando de regreso. Explicándolo desde el punto de vista del tiempo, yo sé que me demoro un medio segundo en llegar hasta la altura máxima. Por lo tanto, y si yo calculo el tiempo de esa forma, o sea, me apunto por la velocidad, cuando la velocidad es 3, uso la ecuación 2, pongo la velocidad 3, despejo el tiempo, me da un quinto. Entonces, como un quinto en tiempo es tan chico que un medio, un quinto es 0,2 y eso es 0,5, o sea, me falta un poco de tiempo para llegar a un medio. ¿Cuánto voy subiendo? Porque cuando pase de un medio voy a ir bajando. Con el dibujo sale. De aquí hasta aquí la altura máxima. Acá la velocidad aquí la velocidad final es 0, ¿no es cierto? Y aquí la velocidad inicial es 5. Empieza a subir, entonces yo lo digo con 5, pero ¿qué hace esta cuestión? Me empieza a restar 10 por 1, 10 por 2, menos 10 por 3, ¿no? Entonces empieza a disminuir la velocidad, empieza a restarle al 5, sí. Eso es lo que hace. Entonces va a subir y va a caer. Entonces de aquí hasta acá hay 0,5 segundos. Entonces cuando llegue 0,2 va a tener camino. Entonces aquí 5, pues así, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que pasa. 5, 4, 3, por aquí. Y dijeron 3, en el instante 3. Dijeron en el instante 3. Calculé el tiempo. Entonces este tiempo es como un quinto. Y esto es 0,2. O sea, de aquí a acá hay 0,2. Entonces me dio 0,2. Me falta para llegar arriba. Me falta de llegar a 0,5. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Es en tiempo. Parto, hecho de andar el cronómetro. 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9. Así pasa el tiempo. Entonces, el 0,2 me falta por llegar a 0,5. Por lo tanto, va subiendo. Otra forma es una forma por el tiempo. En velocidad me dicen que es 3. Pero bueno, hay tal truco que pueden darme el 3, pero el 3 subiendo o bajando. Con velocidad 3 hacia arriba o velocidad 3 hacia abajo. Bueno, aquí ese es el problema de la prueba, o sea, de la pregunta, porque me dicen si 3 o menos 3. Si yo hubiese entregado signos, con ese eje coordenado, si llevaba la velocidad hacia abajo, sería menos 3 metros sobre segundo. Pero dan 3, yo supuse que era positivo, porque dieron 3. De hecho me lo dan con J tongo. Si me dan con J tongo es vector. Viste, me dan con J tongo, es vector, y va positivo, va para arriba. Si me han puesto módulo, ahí dudo, porque el módulo siempre es positivo. Acuérdense que el módulo siempre es positivo. Si la velocidad es mayor que 0. Claro, si la velocidad es mayor que 0, va para arriba, Positivo. va positivo. Y la otra forma de verlo, eso de la forma. O sea, y la otra forma sería como viendo la posición del objeto a medida que pasa el tiempo. Pero hay que calcular ese tiempo, meterlo, o sea, este tiempo meterlo acá y dar un valor que no es 5 cuartos, es más chico. O sea, me falta para llegar a 5 cuartos, que es lo mismo que el tiempo. Pero eso así se explica. Más fácil verlo con el tiempo. Me falta tiempo para llegar a la altura máxima, va subiendo. Me pasé el tiempo de altura máxima, va bajando. Eso es así se explica. Y la de menos 2 instantes de tiempo que la piedra está a 1 metro de altura. Me imponen 1 metro de altura. Dicen que y final tiene que ser 1 metro. 2 instantes de tiempo. ¿Por qué hay 2 instantes de tiempo que pasa que para ese punto, esa posición? ¿Por qué hay 2 instantes de tiempo? Cuando sube y cuando baja. Eso me da cuenta. ¿Qué me da cuenta eso? Ahí puedo ocupar Esto, porque es una parábola. Sí, una parábola. Ya. Entonces, escribo la ecuación de la parábola, porque están preguntando el instante de tiempo según esa posición. Claro. Y la única que tiene posición y tiempo es la primera. Y final es igual a inicial más d sub 0 igual al tiempo menos 1 medio gt cuadrado. Yo siempre escribo primero así porque así cuando yo estudiaba me la aprendía. Acá y después reemplazar, entonces me la aprendía de memoria. Ya, me ponen a 1 metro. 1 igual. La lanzada del piso 0 más. Mi velocidad inicial fue 5t. Menos 10 W2 son 5 de cuadrado.
paso y me monto por el tiempo. ¿Cómo con el tiempo? Eso tiene la pinta de otra cosa que ustedes siempre han visto toda la vida, de cuarto medio. Ah, esto es una ecuación. Sí, hay que despejar. Y hay como ya, Paso el uno para el otro lado. Sí, porque ya, para acá ya. es una ecuación. menos 1. Y ahí por eso que el segundo grado por eso salen 2 puntos, Sí. dos soluciones. Va 5t menos 5t cuadrado. Dato aparte, miren, el A es el B y es el C de Sí. la... Menos B Está más contigo. menos. Sí. El menos 5t cuadrado, menos 5, el A menos 5, por eso es que la parábola así, Sí. ¿ya? Calculemos entonces la famosa, aquí podré factorizar para ahorrarme el menos b cuadrado, raíz de 4ac, partiendo a, ¿me puedo O factorizar para que me dé el tiro, no? Difícil. Tengo que encontrar dos números que... Difícil. Bueno, que está el 5 acá, pues esto es más complicado. No está solo Claro. este cuadrado. Mm. No, está difícil. Entonces, que tocámonos... No se debe calcular. Ya, tiempo 1 y 2 va a ser igual a menos b, o sea, menos 5, más menos la raíz de De 5. 25, 5 cuadrado, Sí. menos Menos 4 por menos 5 por 5 por menos 1, partido en 2 por a, Partido por por 2. menos 10. ¿Sí o no? Ya. Menos 5 más menos raíz, 25 menos 5 por 1, o sea, acá me da 5 por menos 1, 5, Sí. 5 por 4, 20, y con el menos de afuera, menos 20. Menos 20. Cuidado con los signos de estas cosas. Sí. Partido por menos 10, menos 5 más 5 menos más raíz de raíz de 5, partido menos 10. Estos los tiempos 1 y 2, y esto me dan dos tiempos. El tiempo 1 va a ser igual a 1 medio más raíz de 5. Pasé este para acá, dividido en 5, y se van 5 con el 10 y un medio. Y los dos son negativos a positivo. Ya. ¿Pero ese paso o lo hago No, con el paso te hecho? no te entiendo. Lo hago con el paso hecho. Ya. El menos 10 me queda así. Menos 5 partido por menos 10, Ya. más Raíz de 5. raíz de 5 partido por menos 10. Ya. Y el tiempo 2 es igual a menos 5 partido por menos 10, menos raíz de 5 partido por menos 10. Son los dos tiempos. Ese es positivo, este es positivo, ¿verdad? Ahí. O sea, es un medio para raíz de 5 partido por menos 10 y lo igual. Y esos son los dos instantes de tiempo para, porque lo obligué que sea un metro. Dice, para 1 metro dame el tiempo. Eso le dije, para 1 metro dame el tiempo, los dos tiempos. Y eso va a ser, no sé, un número, un medio, ¿cuánto raíz de 5? Raíz de 5 partido en 10. 2,23 y no sé cuánto más. Eso es el raíz de 5 Raíz de 5. 2,23, 60. ¿Cómo le hago? Espera, es que hay hay que tener un cuidado porque el tiempo no puede ser negativo. Un medio más raíz de 5 partido en menos 10. ¿Cuánto es raíz de 5 partido en menos 10? 0,20. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánto? 0,22,3. Eso es la raíz de 5 partido en 10. Sí. 0,23. 0,22,3. O 22, no sé. Tiempo 1 va a ser, eso es un medio, eso es 0,5. ¿Más cuánto? 0,22. 0,22. Ah, ahí sí. Pero este es menos porque va el menos O sea, abajo. menos 0,22, sí. Menos 0,22. Y eso es 0,23, no, de 0,26, 28. 0,28. Eso es el instante de tiempo. Y el otro, 0,28, sí. 0,5, y con ese menos se hace más. Más 0,21. Y eso es 0,72. Lo que significa que en el gráfico, está haciendo, no un verdadero gráfico, es como bonito, lanzo, voy así, aquí está el metro. Va subiendo, y cuando aquí marcó, ¿cuál marcó primero? 0,28 o 0,72? 0,28. 0,28, baja 0,28. Después empezó a caer, pasó por ahí de nuevo a 0,72. eso. Esa es la T.
¿Dudas? ¿Algo que no le han entendido algún concepto? Bueno, queda claro que hay que hacer mucho de estos ejercicios. Sí, mucho. Claro, hay que hacer para varios ejercicios, pero siempre entendiendo. ¿Por qué hago esto? Ujú. ¿Qué me preguntan? Sí, el significado. Porque si uno ya aprende el significado, ya sabe, esto me preguntan esto, lo sé hacer así. Entonces, porque a veces uno puede hacer mucho ejercicio, como repetitivo, y antes de cambiar una cosa, un concepto, pero no me aprendí a hacerlo así. Entonces, ahí no vale eso, hay que saberlo de como la materia en sí. Ya, pero, ¿dudas? El 5, la B, había que hacer un poco. Porque el 8 de la otra guía, el 8 de un puente de 60 metros de altura se deja caer una piedra. Una segunda piedra se arroja verticalmente hacia abajo un segundo más tarde. Ambas piedras llegan al suelo simultáneamente. ¿Cuál es la velocidad inicial de la segunda piedra? Es el 8 es parecido al 5E. Vamos a ver entonces, ¿o no? Sí, vamos a hacer una sola. Sí. Sí. Veamos el 8. El 8. El 8. Desde un puente de 60 metros de altura. Un puente. Y un puente a 60 metros de altura. Se deja caer una piedra. ¿Qué significa? Se deja caer una piedra. Caída libre. Llega a velocidad cero hacia el puente. Se suelta. Velocidad cero, ¿no? ¿Y se explica en mis ecuaciones? ¿Qué Cero. explica en mis ecuaciones? Como la segunda. No, pero que me digan, se suelta. Que la velocidad cero al principio elimina uno de los factores. La velocidad inicial es 0. Cero. La velocidad inicial en I es 0. Una segunda piedra se arroja verticalmente hacia abajo, después de abajo un segundo más tarde. Ambas piedras llegan al suelo simultáneamente. ¿Cuál es la velocidad inicial de la segunda piedra? Después el roce del aire. No, porque el roce del aire frena un poco la... Ujú. Entonces, se lanza una piedra y tengo que... me preguntan por... Bueno, acá hay una velocidad inicial. Vamos a ponerle un... Pero es, número como uno. pero es como una pregunta capciosa, porque si uno mira la velocidad inicial, en ambos casos tendría que ser cero, ¿o no? No, porque la segunda es la roja. Si yo suelto una Ya. y yo quiero alcanzarla, tengo que darle más rápido. Sí. Tengo que darle un impulso. Una velocidad. Tengo que darle No, un no, impulso, no. tienes toda la Sí. razón. Entonces va cayendo esto Ya. y cuando pasa un segundo, suelto la otra. O sea, va acá, suelto la otra. Esta es la 1 y esta es la 2. Entonces supone que estas van a caer Llegan a cero al mismo. y las dos llegan al mismo tiempo. O sea, Yo no la separar en español es la 8 y no parecía. ¿Cómo la haríamos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? A ver. Llegan al mismo tiempo. Tendría que calcular Habría la que velocidad calcular. final de la primera, ¿o no? Es que esa es la pregunta, la velocidad inicial de la primera. sí. De Esa es la la segunda, pregunta. de hecho. De la segunda. Claro, entonces tendría De segunda. que Pero calcular cosa- velocidad final de la segunda, una cosa así, para poder saber la velocidad ¿Ya? final de la perdón, la velocidad final de la primera me da la velocidad final de la segunda. Pero no tan. ¿Eso me sirve para algo? Sí. Está bien. Claro, porque está bien lo que dices, porque cuando chocan el suelo, las dos llegan a la misma velocidad. A la misma velocidad. Pero
casi bueno, porque Porque yo hay tengo un- el luz inicial. Hay un segundo de diferencia también. Más velocidad Sí. para haber alcanzado el otro al mismo tiempo. Claro, es que yo le di un impulso inicial, pues, los otros soltó nomás, Sí. Ajá. yo le di un impulso y aparte de ese impulso va cayendo, entonces va más rápido. Entonces quizás va como así, como a ver, la suelto y empieza a caer. Esta va a más velocidad, Sí. pero justo cuando tocan el punto van iguales, pero esta va a más velocidad que la otra. Ajá. No van, cuando chocan en el suelo no van a la misma velocidad. Están en la misma posición, pero no llevan a la misma velocidad. Ya. Entonces hay aceleración. Claro, si me preguntan la velocidad de la segunda, Ya. la velocidad es, perdón, la velocidad inicial, de hecho, esta es la incógnita. Ajá. La velocidad inicial de la segunda. O sea, yo voy a escribir velocidad final 2 como la segunda, igual a la velocidad inicial de la segunda, más menos GT. Menos GT. Y para eso necesito el tiempo. Inicial de la segunda. ¿viste? Necesito el tiempo Sí. y la velocidad final de la segunda. La velocidad final de la segunda, y tampoco no lo sé. Tengo el 60 metros. Tengo 60 metros. Consulta. Pero hay un- es menos gravedad. Si lo estoy soltando, la gravedad no debería sumar. ¿En Es serio? que es una forma de verlo, que eso es lo que también explicar, porque yo tomo acá menos GT porque tengo un sistema ordenado, sí. Claro, que él está arriba. Pero si usted le incomoda, tómalo así, pues. O sea, sí. Claro, sería más complicado. Pero claro, sí. Y todo positivo, todo más, Claro. más GT, todo. Sí. ¿Qué prefieren? No, ¿Qué? No, de el la otro. forma normal no. Normal, ¿no? Sí. Da menos GT. Pero después al final usted está claro que va a ser positivo. va a Habría ser- que cambiar el signo. Hay que cambiar sí. uno explica, bueno, va para abajo porque tengo el sistema de referencia hacia arriba. Claro. Pero, bueno, ahí cuando lleguemos al resultado, vamos a ver. Sí, a ver, yo ¿cómo lo haría? Tengo 60 metros, lo suelto después de un segundo, lo suelto a la otra. Sí, es un segundo. Tengo el final, tengo para. Dice que cuando chocan el suelo, Ahí se podría agregar como al tiempo, agregarle Sí, más 1 por el segundo. sí. No, de hecho, vamos a tener que calcular ese segundo importante como Sí. Déjame pensar, porque tengo el 60. Ambas recorren 60 metros. Ambas recorren Por lo tanto, 60 metros. siempre- Ambas comparten el. Siempre su distancia final es la misma. Para ambas, Sí. esta ecuación, su I final va a ser igual. Mm. Ya. Ese fue el punto. Pero quizás la posición Pero- de una con respecto a la otra es distinta. ¿No? Sí, pero esta va a ser distinta para ambas. Porque él va a empezar de. No, La porque posición, empieza en no, el la mismo velocidad no sería La distinta. velocidad inicial va a ser También va a ser distinta distinta. para- Pero Ah. Pero la posición inicial es la misma. Sí, Las dos pues, partes Sí, parte de tienes razón, sí. Sí. La posición es- yo veía por un segundo. Claro, solamente la velocidad inicial. la La velocidad es posición es distinta. distinta, este es el mismo. ¿Cierto? Sí. Ujú. Cuando ellos chocan acá abajo, van en el mismo instante de tiempo. Sí. Entonces por ahí te podría volar algo. Entonces habría que ser la primera. Porque con la calculemos el tiempo tardado, claro, por ahí va. Podríamos calcular el tiempo que tarda la primera en llegar abajo, Claro. que va a ser, y ese instante de tiempo va a ser el mismo instante de tiempo cuando la otra pasa por el lado de ella, justo. Claro. Calculemos eso. Y final de la 1 va a ser igual a la posición inicial de la 1 más la velocidad inicial de la 1 por el tiempo menos un medio GT cuadrado. Esto es 60, no, sí 60, por 60, pero acá menos 60 Ujú. por mi sistema de referencia. Es menos 60, porque es menos 60 hacia abajo. Es igual 0. No es sí, pues 0, porque lo tomé de 0. Claro. Aquí también es menos, porque todo va abajo. La velocidad va cayendo. Po. También es menos este. ¿Entienden eso, no? ¿Por qué es menos este? Porque todo acelera hacia abajo y todo va para arriba. Po. O sea, todo el sistema de referencia, el I va para arriba. Acelero hacia abajo y las velocidades van hacia Sí, abajo. claro. Y después las posiciones van hacia abajo. Entonces todo va hacia abajo y mi eje va para arriba, donde todo es negativo. Pero este es 0, en verdad. Pero si se suelta del reposo, la Claro. 1. Menos 5 t cuadrado. ¿Ya? Y me queda 60 menos 5, son 15. No, ya, ¿cuánto? Son 12. O sea, me queda 60 partido menos 5.
es igual a t cuadrado. Esos 12 Sí. en raíz. Este. Más o menos 12. Y el raíz, el raíz. O sea, de hecho, es más. En el raíz de 12, en ese segundo, raíz de 12, la partícula 1 toca el suelo. ¿Por qué? Porque bueno, le dije, en 60, dime qué tiempo tenía. Y dice, raíz de 12. Otra raíz de 12 son como 3,3, 3,4. 3,46. 3,46. 3,46 segundos. Ese es el instante de tiempo en donde la 1 toca el suelo, que es el mismo instante de tiempo que la 2 toca el suelo. Ajá. Entonces, ese tiempo, si yo lo coloco acá, pero de la partícula 2, tengo el tiempo, tengo el G, no sé la velocidad inicial de la 2, tengo el tiempo, pero y la posición de la 2 no la sé. Pero la posición de la 2 no sería 0 igual. Menos 60. Pero es que pasa un segundo, ¿no? No. Parten del mismo punto. La posición Sí, la inicial diferencia de la fue el 1 ya tiempo, cambió, no la posición. Pero la posición inicial de la 2 sigue siendo la misma posición inicial de la 1. Ujú. Van paralelas. Sí. Que quiero usar en un segundo, que eso separarlo. Tengo que separarlo. ¿No tendría que tal vez calcular la velocidad de la 1 en un segundo? ¿Y esa sería la velocidad inicial de la 2? ¿Para que lleguen iguales? Es que así yo pensaba, tomar, no sé la... No, porque, pero igual no, si parten de la de arriba, pero uno con un cierto... Es que sería un empuje, porque si la velocidad inicial de la 1 era 0, en un segundo la velocidad de la 1 va a ser mayor. ¿En dónde? La velocidad de la 1 es mayor. Cuando yo avanzo en la 1 a un segundo, se ha movido la 1 en un segundo, está más abajo. ¿Sí? O sea, lleva una velocidad mayor, ¿o no? Lleva una... No sé cuánto será la velocidad en un segundo, puedo calcularla. Ya. Estoy pensando en cómo llevarla a responder la pregunta. Me preguntan por la velocidad inicial, V sub 0. Y si yo... pero no sé, la velocidad final no la sé. Estoy pensando en la 2. Claro. Tomando como velocidad final cuando choca acá abajo, pero no tengo la velocidad inicial. Tengo el tiempo, 3,46. Ujú. Tengo G, pero la velocidad final no la... Cuando toca abajo no la tengo porque no tengo la velocidad inicial. No se Entonces puede digo, despejarme ahí. si yo dijera que la velocidad final de la 1 fuera 1, la velocidad inicial era 0, ¿es más GT o menos GT? Aquí menos Menos GT. Pero despejarle y agregarle el tiempo a 1 Para, en la segunda. para despejarte. O algo así, ¿no? Sí, déjame ver, porque tengo el tiempo cuando cae la 1. Ese tiempo, igual al mismo tiempo, o sea, va a estar... No, que me va a dar un tiempo si pongo ese negativo. tiempo ahí arriba, ¿qué es lo que Me va a pasa? dar un tiempo negativo. Haciendo eso. 46 me va a dar la... Pues, 60. Tal vez la representación sí tenga que porque no sé, bueno, pues, Es que un segundo más tarde se salta la hora. Sí, pues. Tener un segundo más. Que la Ya. 5 era igual. la duda que yo tengo es que, ¿por qué tomamos menos GT si va hacia abajo? Siempre es menos GT. Porque puse mi sistema de referencia hacia arriba. Puse el I para arriba y el X para el lado. Sí. Claro. Por eso que el G va hacia Está abajo, cayendo. es negativo. Y mis velocidades también son negativas. Ujú. Y mis posiciones también son negativas. Si yo pongo el I para abajo, todo positivo. Ajá. G, B y I. Ajá. Ya. Yo hice en la... Ya. ¿Qué hice yo? Tengo el tiempo que se demora entre un mismo es un segundo. ¿Ya? Y hice mucho. Tengo que tener la altura 0,4. Ya. Tengo ese tiempo.
que el 5 es igual, entonces pues, yo no me acordaba cómo lo he hecho, igual lo pensé harto. Lo que hice fue reemplazar el tiempo 0,4, el 1 segundo, meterlo en la... no. Tengo el tiempo 3,46. A 3,46 tengo que restarle 1 segundo, que es este tiempo. Y por eso quizás hubiese sido reemplazado por un X o algo así, Sí. para hacer la diferencia. Sí, por eso que le digo que el 5 igual la vencer porque no lo sabía. Porque, ¿qué es lo que pasa? La partícula 1 tiene 1 segundo más para recorrer que la otra. Entonces la otra tiene que suplir ese 1 segundo que le falta. Claro. Por lo tanto, el 1, el 2 tiene menos tiempo para llegar al punto. Tiene 1 segundo menos. ¿Cachai? Entonces, si tiene 1 segundo menos para llegar abajo, él va a llegar abajo en 2,46. Tiene que llegar abajo. ¿Así, no? Claro, 1 segundo menos. Y eso reemplazarlo de nuevo en la forma. Y eso repasó la carrera. Ya. Eso era. Entonces, como le falta, está por detrás 1 segundo, tiene que llegar en menos tiempo abajo, en 2,46. Entonces pongo el mismo 60, porque tiene que llegar igual abajo a 60. Ya. 60. Parte igual, como ustedes bien decían, Cero, parte claro. de 0. Este es la incógnita, versus 0, y el tiempo, ¿cuál va a ser el tiempo? Va a ser lo que le se demoró menos en llegar en la 46, primera, menos el tiempo menos que Menos me el tardé segundo. en partir. Claro. Menos 10. No, Menos 5 al cuadrado. 5, 3,42 menos 1 al cuadrado. Entonces va a ser menos 60, es igual a menos 2,42 versus 0, menos 5 veces 2,42 al cuadrado. Entonces eso me da... ¿cuánto? Ahí eso también reemplaza la gravedad entonces. El G no, me faltó el G. No, va el Pero el G. 5 es 5. Ahí Sí, está. va G metido. Ahí está. Viene un medio G. Ah, del la T. Sí, el del 10. En la T. No, está bien. Claro. Entonces, saquemos. Y 2,42 cuadrados, bueno, ahí calculadora. Es 5,8 en esa al cuadrado. Eso no va al cuadrado. Ya, por 5. Por 5 es 29,28. 29,28. No, hasta ahí no. 20, menos 29, Ya. como 28,2. Ese lo paso sumando. Y me queda cuánto. 60, 89,28. ¿Cuánto queda? 40 y tanto. Ah, de verdad. Vas sumando. Sí, sí, sí. 60 menos 29. No, sí, sí. ¿Sí? Acá puedo invertir todo, ¿no? Sí. Sí, porque puedo 30,72. porque tengo puro negativo. Entonces puedo decir que 60. Ah, sí, era Al tener de puro negativo 46. Podría invertir todo al principio y con eso no Sí. debería pasar todo el 3,46. Vale, está ahí equivocado en el. ¿Dónde te 46? Sí, ahí. Ah, Está. sí, bueno, entonces no. Más 29. Sí, hagamos eso mejor. Pon menos 1. Y se va. 29,28 es que te da que tienes 30,72 en un lado, ¿Cuánto? ¿30 como cuánto? 72 dividido ¿Pero con por- el segundo 2,46 o el 2,42? todavía no lo divido por el 2,42, o sea, la B0 me daría No, es que lo sé que lo cambiamos porque me equivoqué en el. Él se equivocó al reemplazar. En el pasar es Era 3,46 y no 3,46. 3,42. ah, ya. Pero va a ser una diferencia pequeña. Ya, pero ¿Cuánto? 2,46 al cuadrado. ya. 11,97. ¿Y eso por 5? Eso por 5. Es ¿Por 59,85. qué antes daba 29 antes? Si hay un decimal nomás. ¿Y sale el decimal? Ahora repusieron, por favor. 2,46 por 2,46 al cuadrado. 2,46 es 6,0516 ¿Ya? y eso por lo 5? multiplico por 5 y eso me da 30,258. 30,2. 25. Sí, 25. 2,25. Sí, ya, eso lo paso restando para acá. Ujú. O sea, sería me queda 60 menos 30. Eso sería 29,5.
como 87 o 77. 77. 29,77. ¿Está bien? Sí, Sí. 29,74 me da. Como 74. Es que es 5. Ah, que redondeaste. Es que ese es 5, ¿cierto? 30.25 ese. 23. 23. 30,33. Menos 60 son 29,77. Ay, tú lo sacaste con todos los décimos. Ah, 25. Pero bueno, Pero no bueno, importa. No importa, si ya más o menos la idea la tenemos. Sí. O sea, ya. Con eso podemos decir que ahora en total B sub esto 0. dividido en 2,46. Exacto. Y eso da como. Eso da 12,13. 12,13. Sí. Perfecto. Metros sobre segundo. Cuidado en la prueba, dijimos siempre velocidad. Entonces, esa fue la velocidad inicial Esa fue la velocidad inicial de la 12,3 piedra metros. 12. 12,3 metros. de la segunda. O sea, tuve que lanzarla a esa velocidad para alcanzar la otra. Claro. Eso era lo que yo. Lanzaste con Pasa que me impulso. ponían una cosa extra. Porque Hay que hacer algo en ese un segundo. ¿No? hay que hacer algo. O sea, pensar, pero a la otra le falta un segundo. Tiene menos tiempo en llegar al punto. Por lo tanto, le pongo. O sea, a esto le quito uno. Para la otra. Para ella, para la primera, llegaba en ese tiempo. Pero para la otra tiene un segundo menos para llegar. Entonces, tiene que calcular la velocidad inicial. Tiene que tener una velocidad inicial no cero. Porque si la otra partida es cero, lo suelto y parte de cero, suelto, no llegan al punto. Nunca van a toparse, nunca se van a alcanzar. Fíjate, hay que Ve, interpretar positivo, ¿no? qué pasa. Sí. Claro. De positivo. Pues que cambiaste lo. Claro, Solo cambiamos cambio el el signo. signo. Claro, cambiamos el signo para ver la velocidad. Pero yo debería Habría ser. tenido que ser negativo. Es que si puse la velocidad. ¿Qué velocidad la puse negativa? Menos 60 la puse negativa. Es que cuando llegamos a ese punto multiplicamos todo por menos 1. Sí, pues. Sí. Por eso terminó dando positivo. No, sí, está bien. No, está bien. Está bien. Es la rapidez. Ahora sí, lo hubiéramos dicho como velocidad, no como rapidez. Sí. Como Eso es rapidez, ¿verdad? Sí. Claro, porque eso es rapidez. Y rapidez Velocidad no tiene que tiene, ver no tiene con- signo. Claro, no tiene signo. Claro. Menos de su signo. Y hubiéramos dicho. Claro. Una velocidad inicial habría sido menos 12. Claro, si tú ves como vector, Como menos 12. vector. Sería 0, menos 12. Claro. El vector velocidad. Claro. ¿Entienden eso, no? ¿No? Lo que pasa es que ese número es como el módulo, es como el valor del objeto en velocidad, es largo, claro. Pero si tú lo ves en forma de vector, el vector apunta hacia abajo, que tiene velocidad hacia abajo, por Sí. eso. puede ser negativo. O sea, tú tienes que escribirlo como, o sea, onda B igual 0, menos 12, 13. No, Se porque va a ir está para en cero. Es como lo que nos explicaban de la velocidad del auto. El auto nunca te dice el No, odómetro va es a menos tanto. rapidímetro. Siempre él te está tirando una velocidad en positivo, punto. ¿Por qué no? O sea, una rapidez. Porque no Claro. le importa la dirección. Es un rapidímetro. Sí. Rapidímetro. Si tú lo, en vez de tacómetro, rapidímetro, que es rapidez, no. Ah, bien. Si fuese un vectorímetro, tendría que existir un GPS. Dirección norte, tal velocidad, tal. Claro. Y eso lo va. Claro. Igual el 5B es lo mismo. El 5B es exactamente lo mismo. Justo cuando la manzana se Pero, encuentra- por la diferencia que no te dan el tiempo que se tarda en la otra en soltar. Te dan una altura. Dice justo cuando la manzana se encuentra a una altura de 3/4 de la altura máxima, o sea, de la profundidad máxima, se lanza hacia abajo verticalmente una naranja, desde la misma altura H. O sea, no te dan el tiempo que tarda en soltarse, te dan la posición. Claro. Pero uno, bueno, ahí es un calcular eso, ¿no? Con calcular la velocidad, hay que calcular el tiempo en ese instante. ¿Cachai? El tiempo en ese instante y con ese tiempo se lo resta al otro y así. Ese tiempo es fácil de calcularlo. De hecho, en un segundo pues, se podría haber calculado, pero si me hubiesen dado la posición del cuerpo. Porque me dicen un segundo después. Pero si. Pero- Otra forma de preguntarlo, que la 5B es decir, cuando esté a una altura, no sé, pues, de 57 metros, se suelta el otro. En el 10 segundos.
Entonces, con el 57 metros podéis calcular el segundo. Porque el 57 metros, que sería como por aquí. ¿Tú cómo calculáis el segundo? ¿Cuánto el segundo O sea, esa avanza, distancia? Bueno, calculáis 53, 60 menos 53, obtenéis esa distancia y esa distancia es tu altura final y le sacáis el tiempo. Y ese tiempo va a ser el tiempo en ese instante. No sé si me entendieron. Me dicen, el otro cuerpo se suelta a los 30 metros de recorrido del 1. O sea, acá la mitad es 30 metros, se suelta el 2. Entonces tú, 30 metros. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el 2 antes hasta que se soltara? ¿Ese tiempo cómo se calcula? Bueno, tenéis que tener 30, sería 60 menos 30, 30, y ese 30 lo metes acá. Con el 30, 0, esto se inicia el 0, porque el otro creo que, es el que buscáis, 0. No, es que meterlo acá, porque tienes este no lo tienes tampoco. No, pues si lo ponía aquí, 3 cuartos, no, acá arriba. Podríamos, no sé si tiene tiempo para hacerlo. ¿Sí? 5B. El 5B es lo mismo. El 5B es exactamente lo mismo. Porque dice justo cuando la manzana se encuentra a 3 cuartos de altura, para no hacer el A, el H da menos 3,2 metros. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pero bueno, se los voy a explicar. Lo que se hace es despejar la altura que yo llevo en ese intertanto de tiempo, ¿no es cierto? Que sería... ¿Tienen la guía, no? Sí. Sí. Ya. Yo calculé, bueno, eso lo voy a hacer porque la es fácil hacerla. A mí me dio 3,2 metros. De hecho está al lado, porque ahí está hecho. 3,2 metros. Es la altura, el valor de H. 3,2 metros. ¿Ya? Que este estaba hecho abajo. Sí. Está hecho abajo. Claro. Entonces, bueno, está hecho en verdad, porque explicarlo, pero no sé si entienden lo que hicieron abajo. 3 cuartos H igual a H menos medio G cuadrado. Eso no sé si se entiende. Porque ahí la H en la altura y él reemplazó, o sea, utiliza como la altura como posición. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la velocidad era 0. Le preguntan qué velocidad inicial se le imprimió la naranja. Y lo mismo preguntan acá, Claro. pero no me dan el tiempo que tardó en soltar las naranjas. Me dan la posición de la manzana. Entonces, en una manzana y una naranja. Me dice, mira, cuando vaya a 3 cuartos de la altura máxima, soltamos la naranja. No me dan el tiempo. Y entonces para eso tienes que calcular el tiempo. No, pero eso se hace. Pues se hace eso, claro, por eso se hace eso, la posición hay un cálculo extra, que es calcular ese tiempo, calcular en un segundo en este caso. Y eso se hace teniendo la altura. Es medido en 3 cuartos de H, entonces tienes que hacer la resta, como tú decías. Si yo en esa cuestión digo a los 57 metros se suelta la segunda, tengo que pescar 60, restarse a los 57, ¿sí? Y eso sería 0,3. Y esa distancia, meterla en la ecuación primera. Yo tengo ese tiempo, el tiempo. Y ese tiempo va a ser cuando se suelte la 2. Y ese tiempo lo voy a meter ahí de nuevo acá y se calcula el 12,3. No sé si me entendieron. No. Bueno, está hecho abajo, ahí lo van a revisar. Sí. Está hecho. ¿Dudas? No, Ahí lo llaman. yo creo que Está clarísimo. tenemos que terminar la guía, ¿no? Como para- Es que ahora no sé cómo empezar a usarla. Ya. Es determinar una, de visualizar qué es los datos que uno tiene y empezar a reemplazar y ver primero cuál es la que uno se puede acercar a lo que están pidiendo. ¿Sí? O sea, de acuerdo a los datos que tengo, ver cuál de esas es la que puedo usar. Claro. En el centro vertical tenés claro. Altura máxima, velocidad 0. ¿Qué más? Cambiarlo a la posición de los Y por los X, o sea, de los X por los Y. Claro, cambiarlo. Eso, claro, sí. La tercera casi no se ocupa no
se ha ocupado mayormente la cena. Pero igual lo vamos a tener que estar A lo mejor más adelante. Más adelante es que cuando le den tiempo tengan aceleración, tengan posición inicial y final. Si no tienen tiempo, ahí es válida la 3 la pueden usar. Claro. Pero si tienen tiempo por medio y cuestiones con tiempo, la ponen la primera y la segunda. Siempre. Se van modificando, ¿no? Estaban despejando y salen la... El lanzamiento proyectil se usan igual las mismas. Son las dos que nos dio el profe. Las mismas. No te el lanzamiento proyectil. Salvo que el lanzamiento proyectil en el eje Y son válidas estas iguales con G, pero en el eje X no hay el móvil en el eje X es velocidad constante. O sea, para el eje X la primera no va con un t cuadrado. No va t cuadrado. Para la primera en velocidad movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la consideración. Pero no sé si eso se los van a pasar, no tengo idea. No cacho. ¿Rectilíneo uniforme ya pasamos? Sí, pero no digo el asiento proyectil. Ah, Probablemente Es cuando va a se ser la divide unidad la 2. solución dos Un tiempos. problema no. de un cañón acá Claro. y un piso acá. Y el cañón lo ocultan con un ángulo inicial de 30 Ah, grados, ese- disparan y ese caen. Ese fue el del bombero. Sí, pues ese fue el problema. El del taller de bombero. física. sí. El del bombero. Ese lo vimos ayer. Ese. Que se divide en dos partes, Eso. se divide en dos dimensiones. La versión También de la antes cuando corrección. sale y cuando después baja eso. Claro. Ese es exactamente. Por ejemplo, preguntan, velocidad inicial del cañón o la manguera, el ángulo que apuntaron, dónde llega la manguera, el alcance máximo, O sea, hay que tener claro el tema de los componentes. que las resistencias se componen en dos componentes. Eso es lo Mira, ahí sale el ángulo de lo que se esté observando.